hay que comenzar con lo que es la columna vertebral. Entonces está compuesta por básicamente 33 vértebras, en las cuales consisten 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras sacras fusionadas y 4 vértebras coxígeas que generalmente se fusionan a una sola generalmente. Es la rama de la ciencia que estudia los efectos de la energía y la fuerza sobre los sistemas biológicos. Va a aplicar leyes físicas y mecánicas sobre los sujetos vivos bajo condiciones normales y anormales, extendiéndose desde la base del cráneo hasta el coxis. Entonces, dentro de un plano sagital vamos a tener 4 curvas normales. Vamos a tener una convejidad anterior, cervical y lumbar, que generalmente van a ser las lordosis, y una concavidad anterior dorsal y sacrocoxígea, que van a ser la sifosis. De acá vamos a decir que la torácica y la sacra van a ser la sifosis, que son primarias porque están desde el nacimiento. Con la evolución, pues tenemos la posición erguida, que se van a desarrollar las curvaturas secundarias, que van a ser la cervical y la lumbar, que nos van a permitir el crecimiento y la adquisición de la postura erguida y por ende lo que nos permite con nosotros poder caminar. En el plano sagital, pues vamos a ver en toda la charla, que es lo que permite absorber mejor las flexibilidad, las fuerzas de compresión y mantiene la firmeza y estabilidad articular. Entonces, dentro de las funciones como tal de la columna van a ser soporte y protección del sistema nervioso, sostén estructural, estabilidad y modelador de la forma corporal. Como objetivo primario va a ser el promover el soporte axial para la cabeza y el tronco, permitiendo movimientos de flexión y torsión, y protege estructuras neurales encerradas dentro de un canal neural. Contribuye también a la formación ósea hasta el sacro de células sanguíneas a través de una masa total notable de médula ósea. Entonces, como generalidades, vamos a tener un soporte de fuerzas que pueden ser externas, que son ajenas a las estructuras, también llamadas las cargas axiales. Internas, que van a reaccionar a las cargas de las fuerzas externas, también llamadas tensiones. Eso va a producir algo que se llama trabajo, que va a ser la fuerza necesaria para levantar un objeto en contra de la gravedad, y se presenta el movimiento, que generalmente se va a demarcar con Julius. El producto de la fuerza aplicada por la distancia recorrida en esa misma dirección van a ser la medición de la fuerza, que se mide generalmente en newtons o en megapascales. Vamos a tener dos tipos de movimientos: los translacionales, cada punto del cuerpo se va a desplazar en líneas paralelas, y el rotacional, cuando los puntos del cuerpo describen círculos concéntricos alrededor de un mismo eje. La cinemática de este define el movimiento como el cambio continuo de la posición. Vamos a tener como reglas casi que generalmente 3 tipos de fuerzas. Una compresión, que se aplican cargas iguales y opuestas en lados opuestos de un cuerpo, siguiendo básicamente la tercera ley de Newton. La tensión, que es aplicada a una fuerza que tiende a alargar un objeto o tirar de él. O lo cizallante o cortante, que es una aplicación de una más fuerzas en sentido tangencial al eje de carga paralelo a su superficie, y provocan deslizamiento paralelo en sentido contrario entre los planos de un cuerpo. Para comenzar, lo que constituye como tal la columna vertebral, entonces tenemos la estructura ósea. Esa estructura ósea va a ser el cuerpo vertebral, que va a ser vértebras, arco, que es el cuerpo vertebral, el arco posterior no neural, que van a estar conformados por los dos pedículos y dos láminas, apófisis espinosa y las transversas. Que eso va a ser lo que va a transmitir y va a ser lo que va a tener la resistencia de las fuerzas de compresión anteriormente mencionadas. Entonces, ese cuerpo vertebral esponjoso va a estar rodeado de una delgada cortical, y en su parte superior e inferior tiene unas placas terminales. Diferentes formas en segmentos son adaptaciones fisiológicas, que va a resistir la compresión y es mayor según su masa. Entonces, eso es para comenzar. Lo que define una vértebra cervical típica: va a tener un cuerpo pequeño, ancho y un gran canal neural triangular. Unos pedículos que van a estar dirigidos lateralmente, que se encuentran justo por delante del foramen transverso. Unas láminas dirigidas que van a estar medialmente, que terminan en una espina bífida. Y C7 va a estar conocida como una vértebra prominente porque es una espina, una osa palpable, donde se adhiere la porción más baja del ligamento nucal. Para definir una vértebra torácica, tienen una sección transversal triangular en niveles más craneales y gradualmente se vuelven más circulares en los niveles más caudales.
La mayoría presenta una demifacética superior e inferior que van a estar emparejadas a la articulación de la cabeza de las costillas. Va a tener un canal pequeño en relación con el cuerpo vertebral de la vértebra torácica con un contorno circular y generalmente no van a tener foramen transverso. Las espinosas son largas y rectas y superpuestas como tejas. Y las transversas van a ser prominentes y van a tener un tubérculo con el cual van a hacerse articular con las costillas. Los procesos articulares van a ser verticales, planos y miran lateralmente, como lo voy a mencionar cuando mencione la parte de las facetas. Lo que distingue una vértebra lumbar va a ser un cuerpo de gran tamaño, un agujero vertebral triangular y una espinosa que va a ser de forma ancha y con final romo. Superficies articulares superiores que son verticales, curvos y miran hacia atrás y medialmente con un borde posterior que va a presentar un proceso mamilar que va a ser importante sobre todo para lo que tiene que ver las fijaciones transpediculares. Lo que va a definir el sacro es que generalmente son 5 vértebras fusionadas de forma triangular con una superficie superior, posterior y anterior y una lateral, formada por una placa terminal en la cual la superior es la primera vértebra sacra. La superficie anterior generalmente es curva y cóncava, con cuerpos más anchos transversalmente que en sentido anteroposterior, con procesos articulares superior para C1 que son cóncavos y dirigidos posteromedialmente para ser congruentes con L5. Y un extremo inferior generalmente fusionado con el coxis, que son 4 vértebras rudimentarias que en animales van a formar lo que sería la cola del animal, pero pues que en el humano va a ser algo rudimentario fusionado y que generalmente está muy relacionado con lo que tiene que ver, por ejemplo, en un dolor postparto cuando tienen parto por vía vaginal o cuando se presentan caídas por sedestación a cualquier edad. Lo que ya tiene que ver con los elementos posteriores o lo neural va a incluir un par de pedículos, procesos articulares superiores e inferiores con unas masas intraarticulares interpuestas, la lámina, el proceso transverso y los procesos espinosos únicos. Entonces, esta diapositiva es para ver cómo está distribuida la médula espinal y las raíces nerviosas, en donde va a descender por el foramen magno desde la base del cráneo hasta el sacro, protegida por un canal delimitado por eso arco posterior, apilados y las paredes posteriores del cuerpo vertebral, que van a estar las raíces nerviosas emparejadas saliendo entre las vértebras por el agujero intervertebral y la dura madre va a dar un plus para la protección de esas estructuras neurales que flotan dentro de esta lámina en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vemos, es mucho más grande a nivel cervical, que es la figura de la A, se va haciendo la relación a nivel torácico con menos espacio epidural y se va haciendo más triangular a nivel lumbar. En esta diapositiva lo que quiero demostrar es el diámetro del canal espinal conforme vamos aumentando de nivel de cervical a lumbar, en donde encontramos que la amplitud que es medida transversalmente es mayor, se mantiene casi que estable, disminuyendo lo que tiene que ver en los niveles torácicos, y lo que tiene que ver en el sentido antero-posterior comienza muy grande a nivel cervical superior, luego va para disminuir para mantenerse más o menos estable entre 15 a 20 milímetros de diámetro. Entonces acá lo que quiero exponer es la relación del diámetro del cuerpo vertebral y la altura del cuerpo vertebral conforme vamos aumentando. Entonces acá lo que vemos es de que de cervical hasta llegar al nivel lumbar L5, tanto el diámetro como la altura del cuerpo vertebral van a ser mayores. Esto es debido a que las cargas axiales van a aumentar conforme van a ser los niveles inferiores. Por eso es de que se explica que a nivel de L5 se tenga un cuerpo vertebral de mayor diámetro y de mayor altura con respecto a los niveles cervicales o superiores por encima de este nivel. Entonces, ¿cómo van a soportar las cargas axiales los cuerpos vertebrales? ¿Cómo se van a distribuir? Entonces, acá en la gráfica lo que tenemos es las fuerzas de compresión medidas en newtons.
Entonces, aproximadamente un 70 a 90% de la carga axial estática es llevada por el cuerpo vertebral, por ese hueso esponjoso. El restante puede ser llevado por la cortical y depende de la edad y de las variaciones de la postura sagital. Los procesos pueden ayudar al sostén de los miembros superiores que se insertan y dan soporte. Entonces, las vértebras más caudales van a tener mucho mayor carga, como se explica, hasta un 3 a 4 veces en comparación a los niveles cervicales, van a tener los niveles lumbares. Una vértebra normal va a tener un hueso esponjoso con una densidad ósea de aproximadamente el 15%. En lo que se ha visto en comparación con la densidad ósea cuando comienza a disminuir o cuando hay osteoporosis es que puede resultar en una disminución si tenemos aproximadamente un 15% de que va a ser hueso esponjoso normalmente una vértebra y disminuye, si a ese 15% le disminuimos el 25%, que generalmente ya daría para un hueso osteoporótico, puede resultar en una disminución de resistencia a la fuerza de la mitad del cuerpo vertebral sano. Es decir, que con solo la pérdida del 25% del hueso esponjoso normal en una vértebra puede acarrear la disminución del 50% de resistencia de la carga axial en un cuerpo vertebral. De ahí la importancia siempre verificar si el paciente tiene o no alteraciones en la densidad ósea para decir si tiene o no osteoporosis. Acá lo que quiero mencionar es la relación de los pedículos conforme también a los niveles cervical, torácico y lumbar, en los cuales la amplitud en milímetros, tanto en la altura como en el grosor, van a aumentar desde cervical a lumbar, explicados también por la misma resistencia de la gráfica anterior en las cargas axiales valoradas en newtons. Por eso es de que a medida que vamos aumentando, el grosor va a aumentar conforme a llegar a ser más grueso en los niveles lumbares inferiores, que van a estar generalmente en un rango desde lo cervical de 5 a 20 milímetros, normalmente en grosor. Y en altura va a estar mucho más variado. En niveles cervicales generalmente es menor a 8 milímetros, en torácico generalmente es menor a 15 y en lumbar podemos tener hasta de 10 a 15 milímetros como regla, como un rango normal para la amplitud de los pedículos a estos niveles. Lo que ya cuando ya vemos la angulación del pedículo, ya sea en visión transversa o en visión sagital, va a ser mucho más angulada en los niveles superiores cervical y torácica, con un cambio abrupto en la unión toracolumbar, que eso puede predisponer también a las lesiones, por ejemplo, de tipo traumático que se pueden generar los pedículos estando afectados. Cuando vemos los ángulos en plano sagital, la variación es mucho más evidente en lo que tiene que ver en la unión cérvico-torácica y toracolumbar, mostrándose así lo que tiene que ver también en la relación, lo que tiene que ver con el tropismo facetario y la orientación de las facetas, como lo voy a explicar. En esta diapositiva lo que se quiere explicar es la relación que tienen los pedículos con el proceso transverso. Acá he explicado lo que tiene que ver con un nivel torácico superior a un nivel torácico inferior. Importante porque son puntos de reparo para lo que tiene que ver la fijación transpedicular por vía posterior, en los cuales nosotros nos guiamos por la posición, por los pedículos y por los procesos transversos. Y el otro punto es el tubérculo mamilar, como lo mencioné. Entonces podemos denotar que a niveles más superiores los pedículos con respecto al proceso transverso son más mediales y conforme se va siendo más caudal, van siendo más congruentes y va siendo más lateral la posición de los pedículos con respecto a los procesos transversos. Para hablar ya de lo que tiene que ver de las facetas articulares, entonces tenemos que saber que son estructuras estabilizadoras, que generalmente en una posición erguida normal vamos a estar con un soporte de la carga axial de un 10 hasta un 20%, pero que si ya hablamos de lo que tiene que ver con fuerzas de torsión, puede resistir hasta el 50%. Esto explicado en que en hiperextensión va a tener una mayor carga articular, hasta un 30% de carga axial se puede estar aumentando. Y en flexión van a soportar hasta el 50% de las cargas de cizallamiento anterior. Esto también es de lo que explica por qué los movimientos, cuando no hay una buena higiene de columna, podemos tener una mayor susceptibilidad para presentar tanto afectación de degeneración discal como afectación ligamentaria.
Para hablar de lo que tiene que ver del tropismo facetario, que es el cuarto ítem que está en la diapositiva, tenemos que definir que el tropismo facetario se define como la simetría en los ángulos de la articulación facetaria, teniendo una articulación, una orientación más coronal que la otra. Entre más tropismo se van a presentar en pacientes con enfermedad degenerativa discal. Entonces, si hay tropismo, el segmento tiende a rotar hacia la faceta más oblicua cuando se aplican cargas axiales, haciendo de esto un segmento que puede estar presentando inestabilidad. La rotación resultante de la simetría articular puede generar una fuerza de tensión de torsión adicional sobre el anillo fibroso y por ende aumentar más a la degeneración discal o a la generación de una protrusión discal que genere hernia discal y por ende el dolor tipo radicular que pueda generar. Ahora, tenemos que hablar de la orientación de la articulación facetaria porque va a cambiar de un nivel cervical, torácico y dorsal. Entonces, las facetas a nivel cervical van a tener una orientación facetaria con forma de teja. Van a estar acoplándose en movimientos de flexión lateral y rotación axial en una dirección opuesta. Es decir, si yo flejo la cabeza a la izquierda, voy a tener una rotación axial a la derecha, con más o menos una graduación de 45 grados, como lo vemos en la imagen de la izquierda, que evidencia que está más o menos a 45 grados la angulación de las facetas. A nivel torácico, la orientación va a estar en un plano coronal con ligera inclinación hacia medial en el plano en el plano axial, permitiendo un movimiento de rotación axial más fácil con el centro de rotación siempre proyectado como eje el cuerpo vertebral, con una angulación aproximada de 60 grados. Y por último tenemos la orientación de las vértebras lumbares, que es la figura C de la imagen superior de la izquierda, en la cual tenemos una orientación del plano sagital de las superficies de articulaciones facetarias, bloqueando eficazmente los movimientos de rotación axial excesivos, con aproximadamente una angulación en ángulo recto de 90 grados. Entonces tenemos que los ángulos de la unión facetaria con respecto a la línea media a nivel lumbar van a ir aumentando de 25 grados en a nivel L1, L2 hasta tener en L5, S1 casi una angulación entre 50 y 55 grados que nos van a servir de referencia para cuando vayamos a hacer artrodesis a nivel lumbar. Para hablar de lo que tiene que ver el disco intervertebral, entonces vamos a tener que va a estar conformado, que va a conformar el 20 al 33% de toda la altura de la columna, conformado por un núcleo pulposo y un anillo fibroso y unas placas marginales cartilaginosas. Ese núcleo pulposo va a estar ubicado en el centro del disco como se ve en la imagen, con una zona transicional entre el núcleo pulposo y el núcleo fibroso que van cambiando gradualmente de la periferia con fibras concéntricas anulares con unas capas variadas delimitándose ese núcleo pulposo y que generalmente tiene que ver y se va a degenerar con el aumento de la edad. Cubre aproximadamente el 30 al 50% de la área de sección transversal de todo el disco intervertebral. En una persona sana, casi exclusivamente va a estar conformado por colágeno tipo 2, un gel que va a ser rico en proteoglicanos y que va a ser responsable de atraer agua o la hidratación o el edema natural que van a presentar los discos intervertebrales, con un contenido de agua que en un núcleo normal va a disminuir de un 90% del volumen total que puede tener de agua ese núcleo pulposo al inicio de la vida a un 70% puede disminuir con la vejez, reemplazándose gradualmente por matriz fibrosa no direccional, disminuyendo así la elasticidad, aumentando la rigidez y la susceptibilidad a presentar protrusiones discales y enfermedad degenerativa discal. Esas placas terminales que van a estar alrededor de este núcleo pulposo va a ser una capa densa que puede ser de hueso trabecular, que a través de ella va a ser donde se va a hidratar, donde se va a nutrir el disco. Entonces, acá es lo que puede significar que si eso se forman osteofitos, eso va a impedir de que la nutrición llegue adecuadamente al disco, impidiendo la nutrición y contribuyendo hacia que haya una degeneración del núcleo pulposo y progresivamente una enfermedad discal se vaya desarrollando, por ende la susceptibilidad a desarrollar una enfermedad discal. Para definir lo que es la unidad vertebral funcional, es básicamente un cuerpo vertebral
disco y un cuerpo vertebral superior e inferior. Entonces, para definir lo que es el anillo fibroso, va a estar compuesto por capas concéntricas de haces de fibras de colágeno. La orientación de estas fibras se van a alternar entre una capa y otra. Generalmente van a estar orientadas en ángulo de 30 grados cuando están en un eje horizontal y de 120 grados cuando van a estar en un sentido transicional. De la periferia al centro van a ser cada vez más horizontales. Vamos a tener vamos a tener varias bandas. Entonces tenemos la banda de anillo fibroso anterior, que creo que está en esta imagen. Entonces tenemos el anillo fibroso anterior, que es mucho más gruesa, aproximadamente va a tener un promedio de 20 capas que tienen un tamaño de 50 a 300 micras y una banda posterolateral y posterior que son más delgadas, que generalmente tienen 12 capas, lo que puede predisponer a la susceptibilidad de que acá se formen en esta posición posterolateral a nivel del foramen o posterior a nivel central con respecto al canal neural, de que se pueden desarrollar más protrusiones discales y por hernias. Estas capas individuales, pues como lo dije, tienen un grosor de 50 micras aproximadamente, siendo las capas exteriores mucho más finas. Por ende, si hay una degeneración discal y hay una afectación del núcleo pulposo que haga una protrusión del núcleo pulposo sobre el núcleo fibroso, sobre el anillo fibroso, pues va a ser de que como la periferia es mucho más delgada, sea más susceptible a provocar una protrusión discal. Entonces, acá es para explicar cómo es la distribución de las cargas a nivel del disco. Si ponemos que las actividades moderadas como caminar o subir escaleras en comparación con estar de pie en reposo pueden duplicar la presión que se ejerce sobre el núcleo pulposo, valorado acá en megapascales. Entonces, llevar, por ejemplo, una carga de 20 kilogramos, que son las últimas 3 escalas, dependiendo de la fuerza o de la mecánica de la columna vertebral, de cómo levantar ese peso, las fuerzas van a ser distintas. Entonces, si lo hacemos de un paciente que está con que va a hacer una flexión completa de la columna para levantar un peso, vemos que las fuerzas de compresión axial a nivel del núcleo pulposo son mucho mayores, alcanzando hasta 5 veces más perdón, hasta el doble o 3 veces más de lo que puede ser la carga axial si se hace de manera adecuada, que es la última columna, haciendo un factor crítico de que la higiene de columnas puede también mucho que ver, o la relación o cómo estemos normalmente en nuestro trabajo. Por ejemplo, si el paciente se dedica a estar en el trabajo de oficina, entonces las 3 de la mitad que están en un paciente sentado, vemos la posición de un paciente que está adecuadamente sentado versus un paciente que está en una posición no adecuada. Entonces acá vemos en que las fuerzas de compresión son mejor repartidas en cuanto el paciente tiene un centro de gravedad más hacia la columna lumbar. Y esto hace de que la posición del paciente o las mismas biomecánica que el paciente tenga en su desarrollo de las actividades diarias van a influir mucho en cuanto a lo que podamos ver en imágenes de resonancia en un paciente que nos llegue con lumbalgia, en un paciente que tenga buena higiene de columna o un paciente que haga fuerzas o movimientos inadecuados para el proceso de la degeneración discal. Entonces, acá es para comparar que en un paciente normal o en un disco normal en el que el núcleo pulposo y fibroso están conservados, las fuerzas de las cargas básicamente van a estar en lo que tiene que ver con la parte anterior y posterior del cuerpo vertebral, que básicamente van a tener hasta un 90% de toda la carga axial en una postura erguida con un disco normal, haciendo que los elementos posteriores solamente tengan un 10% en un paciente que tenga un disco sano. Cuando tenemos un disco que está anormal o degenerado, las cargas axiales van a cambiar inmediatamente, haciendo que se haga una sobrecarga sobre los elementos posteriores a 4 o 5 veces más de lo que normalmente debe soportar los elementos posteriores, y por ende llevando a que si esto se forma de manera crónica, se pueda producir una inestabilidad a nivel del segmento y por ende una formación de dolor en el paciente. En esta diapositiva fue un experimento que hizo el grupo de McNally y Adams, en el cual querían medir los niveles de presión de la capa interna
que es el núcleo pulposo, la cápsula media, que esa es la zona de transición entre el núcleo pulposo y anillo fibroso, y una cápsula externa, que es el anillo fibroso. Entonces lo midieron en un paciente que está en postura erguida, que está haciendo flexión y que está haciendo una extensión excesiva. Entonces midieron en 3 puntos: anterior, ipsilateral al movimiento o contralateral al movimiento. Entonces, cuando estamos en una posición vertical o erguida, lo que se vio es de que normalmente las, la fuerza, ya sea anterior, ipsilateral o contralateral, ipsilateral está de rojo y contralateral está de azul, y anterior está de negro, vemos de que las fuerzas básicamente se van a distribuir de manera adecuada. Cuando hacemos una flexión no adecuada, vamos a ver de que del lado ipsilateral al que hagamos la flexión vamos a tener una sobrecarga hasta de 5 veces más, sobre todo lo que tiene que ver sobre el núcleo pulposo. Cuando hacemos una extensión, lo que se va a ver más afectado es al nivel contralateral, al movimiento, y que va a estar mucho más afectado también el núcleo pulposo en comparación con el anillo fibroso, aumentándose la sobrecarga de 2 a 3 veces con respecto al nivel basal, como lo vemos en una postura erguida normal. Entonces, para hablar de degeneración discal, vamos a tener unos cambios estructurales que van a incluir pérdida del volumen del núcleo pulposo, pérdida de la altura del disco, puede haber fisuras radiales, fisuras circunferenciales o desgarro del borde del anillo, con abultamiento ya sea hacia adentro del anillo interno, con aumento del abultamiento radial o reducción de la altura misma del disco y posibles defectos de la placa terminal con material del disco, ya sea herniado y produciendo un dolor en el paciente. Puede haber una sobrecarga de las fibras anulares posteriores debido a que un disco sano contiene un núcleo pulposo hidráulico hidratado relativamente blando, que ese es el que va a distribuir la carga y el estrés de manera uniforme entre las vértebras. Cuando hay una degeneración, la región hidrostática de mayor presión va a estar disminuida, exhibiendo altas concentraciones para el núcleo pulposo y por ende a las regiones anulares posteriores, que se van a ver degeneradas. Y como lo recordamos, en la parte posterior es donde van a estar las capas más finas y más delgadas. A través de la pérdida de esa altura misma del disco y los cambios aparentes de transmisión de carga axial, las articulaciones facetarias se van a volver incongruentes o van a tener tropismo facetario y pueden hacer una sobrecarga facetaria mecánica, desarrollando gradualmente cambios artríticos en todas las articulaciones y con ello una pérdida de altura del disco que va a resultar, como lo mencioné anteriormente, en una alteración de las cargas y por ende una sobrecarga de los elementos posteriores que va a hacer que va a exigir una laxitud de los ligamentos con una hipermovilidad, pérdida de la rigidez segmentaria y por ende un desarrollo de inestabilidad segmentaria al nivel afectado. Y por último, vamos a tener que las fibras anulares van a fallar progresivamente a través de las fisuras. Ese núcleo pulposo en degradación ya no va a transferir la presión de manera uniforme porque va a estar afectado. Esa placa terminal subyacente fallará debido a la carga de compresión antes que el disco, pero este ya no es el caso porque es un disco degenerado. Entonces ese material nuclear restante se va a presionar contra el anillo, que es la parte posterior de la imagen, lo que provocar un abultamiento y en última instancia una falla de la parte posterior del anillo fibroso del disco intervertebral, que va a producir un prolapso del disco y una hernia resultante. Ahora, para hablar de los ligamentos, entonces tenemos que los ligamentos espinales, como la mayoría de los tejidos blandos del cuerpo, son de naturaleza viscoelástica con respuestas elásticas no lineales. Los ligamentos se van a conectar con las vértebras adyacentes y con las fibras individuales pueden extenderse en múltiples niveles dependiendo del ligamento a mencionar. Entonces, del ligamento longitudinal anterior va a ser una estructura fibrosa que se une al atlas y a la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales hasta el sacro. Se va a unir firmemente a los cuerpos vertebrales, pero no a los discos intervertebrales. Al contrario del posterior, que va a ser igualmente una estructura fibrosa, pero que va a cubrir las superficies posteriores de todos los cuerpos vertebrales hasta el coxis, y se une firmemente al disco intervertebral y no al cuerpo vertebral. Los capsulares se van a insertar a los márgenes del proceso articular adyacente y las fibras perpendiculares al plano de las facetas. El ligamento flávono o amarillo se va a extender desde el borde anterior inferior de la lámina superior al borde posterior superior de la lámina inferior, desde la segunda vértebra cervical hasta la primera sacra. Y va a ser rico mucho en fibras elásticas de colágeno tipo 3.
Los interespinosos van a unir las apófisis espinosas adyacentes desde su raíz hasta su vértice y van a ser rudimentarias en las cervicales formando el ligamento nucal. Y los supraespinosos van a iniciar desde la occipital y bajan hasta la punta de las apófisis espinosas hasta el sacro. Entonces, ese complejo ligamentario, ¿cuál es su función? Resistir cargas según la orientación de las fibras. Como lo mencioné, actuar de manera individual en respuesta a las fuerzas aplicadas y a donde se van a adherir e insertar. Permite movimientos fisiológicos adecuados y mantener posturas fijas. Disminuir el gasto energético muscular y restringir los movimientos a los límites definidos para proteger la médula espinal. Con ello, van a hacer una absorción de la energía. Entonces, acá lo que vemos es que son cuando hace que falle esos ligamentos con la fuerza que pueda tener en medida de newtons. Medimos que a nivel cervical bajo, el que más nos puede estar fallando es los ligamentos capsulares de las facetas, es el que más va a resistir fuerzas de compresión en newtons hasta 200 newtons, que es hasta el doble de lo que puede resistir el ligamento longitudinal anterior. A nivel torácico, el que más resistencia se ha visto que puede contribuir a nivel torácico es el ligamento longitudinal anterior, en comparación al que menos tiene, que es el ligamento interespinoso, evidenciando así también por la misma orientación de las apófisis espinosas que se hacen como tejas, y por ende hace que este ligamento no tenga tanta relevancia para este nivel de la columna. A nivel lumbar, al igual que el torácico, vamos a tener que el ligamento longitudinal anterior es el que más fuerza de compresión puede resistir, pero con mayor grado de resistencia en comparación con los otros niveles vertebrales, hasta 5 veces en comparación con el nivel cervical. Acá lo que quiero ver es cuál es el porcentaje de pacientes que ante una falla o en un paciente sometido a trauma, cómo se ve evidenciados los elementos neurales a las fuerzas de compresión. Entonces vemos de que a nivel de la cervical, C6, C7, AT1 es donde más pueden fallar el sistema ligamentario y donde en segundo lugar se ubica para la falla de los ligamentarios es a nivel de la unión toracolumbar, que generalmente es donde son los sitios más frecuentes de fracturas secundarias o un trauma raquimedular. Para hablar de la musculatura espinal, primero tenemos que decir que se puede dividir según la ubicación en 6 grupos principales. Músculos espinales posteriores, que en los que tiene que ver erector de la columna, multífidos y parte lumbar de los longísimos torácicos. El segundo grupo, que es el músculos espinales anteriores, que es el psoas mayor y el cuadrado lumbar. El tercer grupo, que son los pequeños músculos segmentarios, interespinales e intertransversos. El cuarto grupo, músculos respiratorios intercostales. El quinto grupo, músculos de la pared abdominal, en lo que tiene que ver los intertransversal y lo oblicuo interno, externo y recto del abdomen. Y el sexto grupo son los músculos superficiales del tronco, que tienen que ver con los músculos anchos, que incluyen los romboides, dorsal ancho, pectoral, transverso y transverso del abdomen. Estos van a cambiarles de longitud, van a contribuir a aumentar la rigidez de la columna y por ende su estabilidad. Entonces, acá lo que vemos es el grado de movimiento segmentario. Teniendo todo lo anterior reunido, ¿qué tanto grado de movimiento vamos a tener según el nivel espinal? En los que vemos que mayor grado de movimiento lo va a tener la columna cervical superior, C1, C2, con el mayor grado de movimiento, y que va a ir disminuyendo, siendo la caja torácica o la parte torácica la que menor movilidad va a tener. Esto también contribuyó a la reja costal, y que va a aumentar conforme vamos haciendo más caudal hasta el E5-S1. Acá está dividido en lo que tiene que ver en movimiento de flexo-extensión, en la cuales podemos decir que a nivel cervical y lumbar son casi que relacionadas, y que a nivel torácica, independientemente del movimiento, siempre va a estar restringido, pero que cuando hacemos una flexión lateral, independientemente del nivel, el grado de movimiento es casi que el mismo en toda la columna. Pero es diferente cuando hacemos rotación axial, siendo lo cervical superior y que muchísimo más tiene grado de movimiento, casi hasta 5 hasta 10 veces más en comparación con los niveles torácicos inferiores. Entonces acá un resumen de lo que son el grado de movimiento en flexión, extensión, inclinación lateral y rotación, dependiendo del nivel de la columna, siendo lo cervical el que más grado de extensión puede tener, el lumbar gran mayor de flexión, sobre todo a nivel del E5-S1,
con una inclinación lateral que es mayor a nivel cervical y una rotación que de igual forma va a ser en rotación axial a nivel cervical, sobre todo lo que tiene que ver C1, C2 y unión occipito-cervical. Y que eso puede ser el movimiento acumulado para cuando vaya a ser un movimiento conjunto de toda la columna en cualquier paciente, en flexión de 110 grados, en extensión de 140, con una rotación que va a ir de 90 hasta 100 grados. Con esto hemos hablado lo que es básicamente lo que es biomecánica. Ahora para saber lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con la estabilidad de la columna, entonces tenemos que hablar primero de la teoría de las columnas, que es un concepto de integralidad espinal. Entonces, hay dos grupos, los que dicen que tiene teoría de las tres columnas, que generalmente son Denis y de Luis, y teorías de las dos columnas que están expuestas por estos cuatro autores. Entonces, para comenzar con la de las tres columnas, está basado en el hecho que la columna soporta cargas axiales principalmente al aceptar estas cargas de lo largo a nivel vertical óseo y de los tejidos blandos en lo que el cuerpo vertebral, los discos y los dos complejos articulares facetarios a cada nivel segmentario. Va a servir para evaluar la inestabilidad cuando se considera predominantemente una inestabilidad de tipo axial. Más fácil para la evaluación del componente óseo, que son los cuerpos y las facetas, evaluándolo en extensión, por ejemplo, en una radiografía, dinámicas. Denis lo que dice es de que va a agregar es una columna media, en la que tiene que ver con la mitad posterior del disco y parte del pedículo. Eso va a ser como el eje neutral para Denis, que es un área que lleva la porción significativa de una carga axial que, como lo mencioné en una diapositiva anterior, puede ser hasta el 40 al 48%, y ese elemento espinal es sobre el cual la distracción o la compresión no ocurre excesivamente en una flexoextensión de la columna. Los que dicen que tienen dos columnas, generalmente ellos dicen que no va a ser la carga axial en tres formas, sino que lo dividen básicamente en cuerpo vertebral y facetas. Con esto van a definir ellos lo que es la estabilidad espinal. Entonces, White y Panjabi la definen como estabilidad clínica de la columna como la capacidad de la columna bajo cargas fisiológicas para limitar patrones de desplazamiento de modo que la médula espinal y las raíces nerviosas no son dañadas o irritadas, y además sirve para prevenir deformidades incapacitantes o dolor causadas por cambios estructurales. Va a ser un fenómeno de incremento, no es absolutamente que esté ausente o que esté presente. Va a depender de circunstancias que puede proveer grados variables de apoyo que van a ser entendidos como estabilidad. Por tanto, debe ser definida de acuerdo a la circunstancia del paciente. Por ende, es muy difícil definir estabilidad espinal. Entonces, lo que dice Wadi Panjabi, que es que puede ser un poco más fácil cuantificar y evaluar lo que tiene que ver con inestabilidad espinal, posiblemente más apropiada para considerar clínicamente. Definida generalmente con la consideración específica dado el tipo de inestabilidad. Entonces, incapacidad para va a ser la capacidad para limitar el desplazamiento espinal anormal o excesiva, reflejando la dificultad de la cuantificación clínica. Y él va a ser dos categorías, una inestabilidad aguda y una inestabilidad crónica. Entonces, en inestabilidad aguda la llama la que es básicamente una inestabilidad limitada y una que es una inestabilidad muy evidente. Y la otra es la inestabilidad crónica, en la cual él la define como una inestabilidad glacial y una inestabilidad del movimiento segmentario y disfuncional. En lo que tiene que ver con la inestabilidad aguda o manifiesta, como él la define, tiene que ver como la definición de la incapacidad de la columna para soportar el torso durante una actividad normal. Ocurre más comúnmente por trauma, por intervenciones quirúrgicas o por neoplasias, más que por una enfermedad degenerativa avanzada. Con una columna abiertamente inestable, la integridad de la columna es insuficiente para prevenir el desarrollo repentino o el aumento de una deformidad preexistente espinal. Debe estar asociado con una pérdida de la integridad tanto del disco intervertebral como del cuerpo vertebral, es decir, ejemplo, una fractura por compresión, más una pérdida de la integridad de los elementos posteriores, es decir, vamos a tener afectadas las tres columnas como se ve en la imagen de ejemplo a nivel cervical en este ejemplo. Va a ser resultado de una pérdida circunferencial de la integridad espinal, con una disrupción tanto de los ligamentos dorsales que pueden estar afectados y que son siempre difíciles de evaluar a nivel de tomografía, que siempre, si lo sospechamos, debemos de realizar una resonancia.
La otro tipo de inestabilidad o aguda o limitada es definida como la pérdida de integridad espinal ventral o dorsal, pero no las dos, que puede ser suficiente para el soporte de algunas actividades, es decir, no necesariamente va a ser inestable con requerimiento quirúrgico, depende de las circunstancias del paciente, pero no van a tener afectadas las dos tipos de columna. Entonces tenemos una afectación que cuando es ventral, a menudo está asociada con fracturas vertebrales o del platillo que pueden ser aislados. Ejemplo, una tipo A3 o A4 en la clasificación A-Spine. O una tipo dorsal que ya puede ser ligamentaria con distensión espinal o fractura facetaria o de las láminas, en las cuales si nos sospechamos afectación ligamentaria debemos siempre realizar una resonancia. En lo que tiene que ver con el sistema de inestabilidad crónica, vamos a tener una inestabilidad glacial definida como la inestabilidad espinal que no es abiertamente inestable y que no tiene riesgo significativo para el rápido desarrollo o progresión de cifosis, escoliosis o otro tipo de deformación espinal. Sin embargo, el movimiento de la deformidad progresiva sí se puede dar gradualmente, que puede ser en semanas, meses o años. Es crónica, no hay evidencia aguda, por ende una resonancia tampoco va a dar mayores hallazgos. Unas causas, por ejemplo, es una espondilolisis, un trauma o en menor efecto los defectos congénitos o infecciosos. Ejemplo, una espondilolistesis, ya sea degenerativa, iatrogénica o ísmica, que pueden tener movilidad excesiva y no determinar necesariamente una instabilidad. Pueden tener un componente de laxitud del ligamento dorsal que puede ser limitante o que pueden exacerbar aún más los grados de hiperextensión o hiperflexión y que por ende pueden aumentar más la sintomatología en el paciente, con tendencia a ir en deformidad progresiva y con un dolor que va a estar presente. Acá generalmente se recomienda pues la utilización de las radiografías dinámicas de columna. En lo que tiene que ver con el movimiento segmentario disfuncional, va a involucrar una disrupción abierta de la integralidad espinal o una progresión de deformidad. Mayoría se va a considerar todos los tipos que sean de glacial más un componente de inestabilidad claro de deformidad con o sin movimiento excesivo, ya sea en hiperextensión o hiperflexión, como un tipo relacionado generalmente ya a cambios degenerativos discales, denominada también inestabilidad mecánica, con un movimiento patológico, con un dolor que generalmente es axial, tipo mecánico, profundo y lancinante, que lo va a expresar el paciente y que empeora con las cargas espinales y con las posiciones de hiperflexión generalmente. Y que si se retira la carga o que se pone en reposo, el paciente va a referir mejoría clínica. Entonces Panjabi, con respecto a esto, desarrolló algo que él llamó el sistema de puntuación, con el cual él dice una categorización de la inestabilidad aplicada para lo que tiene que ver con la columna cervical, subaxial, torácica y lumbar. Ninguna es una regla general. Por ende, aparte de lo que él dice ahí de la pérdida de la integridad de la columna anterior, de la columna posterior, con una deformidad translacional o de angulación, que tenga una dinámica aguda, ya sea en traslación o angulación, lesión de los elementos neurales, un estrechamiento condicionado por afectación del disco o una carga anticipada, siempre esto debe estar sumado a la determinación de la extensión de la inestabilidad presente, es decir, la categoría de inestabilidad anteriormente mencionada, la sintomatología que tenga el paciente, la extensión del compromiso neurológico, el riesgo de lesión neurológico y el deseo del paciente para que así, conforme a un sistema de puntuación que está expuesto en la diapositiva, si da 5 o más puntos, pueda ser considerado como el cirujano como un criterio de manejo quirúrgico y por ende ya definir el tipo de abordaje que quiera el cirujano dependiendo de la afectación y el nivel vertebral afectado. Entonces, lo que tiene que ver con la contribución de la caja torácica y la musculatura espinal a la estabilidad, se tiene que decir que las costillas y el esternón van a establecer una contribución de la columna torácica superior y media más que la inferior, con articulaciones costovertebrales que van a hacer un rol de pivote y en menor grado la articulación costovertebral, que van a generar un mayor efecto de rigidez y por ende un menor grado de movilidad, ya sea en flexoextensión, flexión lateral o en una rotación axial, y que va a aumentar la resistencia de las cuatro
una resistencia de la carga axial hasta en número de 4. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un tórax que esté claramente afectado en un trauma con fracturas de múltiples niveles, la estabilidad puede estar afectada hasta en 4 veces en la resistencia de las cargas axiales con respecto a un paciente que esté con su caja torácica indemne. Entonces, lo que tiene que ver con el control de la estabilidad, vamos a tener 3 subsistemas. Lo que tiene que ver con la columna, con la columna como tal, con el complejo muscular y el sistema nervioso central. En el subsistema, vamos a decir que hay un sistema pasivo y uno activo. En el pasivo van a estar lo que tiene que ver la estructura ósea, los discos intervertebrales y los ligamentos que van a cumplir una función estructural intrínseca y que van a controlar directamente las zonas elásticas del paciente. Los huesos, los discos y los ligamentos y las cápsulas articulares también van a contener unos mecanorreceptores que van a ser transductores y que van a enviar ese flujo continuo del movimiento y que van a tener mucho que ver con la generación de dolor en el paciente. Y un sistema activo que va a tener que ver con el sistema nervioso central, que van a controlar esencialmente esa zona neutra de movilidad del paciente, donde la resistencia va a ser mucho menor y que la generación o cualquier lesión traumática de estos componentes óseos o blandos de la columna tienden a expandir la capacidad de movimiento de la columna y por ende conformar una inestabilidad. Entonces acá lo que quiere decir es cómo este control de la estabilidad pasiva y activa van a ser un control neural que si se llega a afectar van a producir una disfunción crónica con degeneración progresiva que puede llevar a una deformidad y por ende a un dolor en el paciente y sintomatología y con criterio ya sea de manejo quirúrgico o médico según el médico tratante. Entonces vamos a tener unas curvas que van a ser, van a definir lo que es la columna en cuanto a el grado de deformación con respecto a las cargas o el estrés que tenga el nivel segmentario, estableciendo 3 zonas, una zona neutra, una zona elástica y una zona plástica. Entonces, esa zona neutra es donde normalmente, en una posición en la que se encuentre la resistencia o las cargas axiales, la columna va a estar dentro de su estabilidad, manteniendo su posición. En la posición de laxitud es donde los niveles de resistencia van a estar llevados a sus máximos o a sus límites fisiológicos, en donde si ya llega al punto o tope máximo de ese límite fisiológico de la fuerza a la que van a estar, sobre todo las fuerzas de los elementos posteriores, cuando los elementos anteriores de la teoría de las 2 columnas están fallando, va a llegar a una zona plástica donde va a haber mucha mayor laxitud y por ende una ruptura de los elementos posteriores, conllevando así a una falla de la estabilidad espinal y por ende llevando a una inestabilidad espinal. Entonces, como ejemplo, acá lo que vemos es de que hay un punto A, B, C y D. En el A es un punto en el que tenemos un estrés que es menor, estamos en una columna normal y estamos en la zona neutra en la cual la columna tiene sus cargas, una distribución de las cargas como en un disco normal. Cuando llegue al punto B, vamos a estar en una zona en la cual es limítrofe, en la cual va a haber sobrecarga sobre los elementos posteriores, llevándola a su máximo punto, en el cual, que es el punto C, en el cual es un punto en el que ya va a haber mucha mayor laxitud y va a haber una falla y por ende una ruptura o fractura de los elementos posteriores y por ende condicionando una zona de inestabilidad. La figura de la derecha lo que quiere decir es que tenemos una fuerza aplicada que es la F a nivel axial, un momento que es la M, que es el grado de movimiento, y la D es qué tanta fuerza de aplicación se obtuvo en ese movimiento para este ejemplo de fractura por compresión, en el cual el eje o el pivote de esa fuerza de movimiento fue el cuerpo vertebral afectado, que cuando es mayor al 50% puede hacer una sobrecarga máxima de los elementos posteriores, llegando a un punto C que predisponga a una ruptura, una mayor laxitud y por ende una inestabilidad en el paciente que pueda requerir un manejo no quirúrgico en ese nivel. Entonces, para hablar de lo que tiene que ver con la alineación sagital de la columna, es malinterpretada como el equilibrio sagital, pero se describe como el alineamiento ideal y normal en el plano sagital que resulta de la interacción de diversos factores orgánicos. La mala alineación sagital no es una única indicación de cirugía y hay que tenerla en cuenta sobre todo en aquellos pacientes en los que no estamos totalmente seguros de que hay una inestabilidad
podemos con la alineación sagital corresponder, si está alterada, puede ser una de las circunstancias que nos puedan explicar el dolor en el paciente. La curvatura lumbar mantiene el centro de gravedad sobre un área estrecha entre los pies, lo que maximiza la eficiencia energética y minimiza el efecto de la gravedad de las articulaciones, músculos y ligamentos. Acá me voy a referir a lo que tiene que ver con la alineación sagital espinal de la columna, pero siempre hay que tener en cuenta que hay mecanismos compensatorios que van a incluir el eje de la tibia y del fémur con respecto al de la pelvis, que van a ser mecanismos compensatorios en la alineación sagital del paciente. Entonces, Jean Doucet hizo 3 parámetros pélvicos interrelacionados: incidencia pélvica, inclinación pélvica y pendiente sacra. La imagen de la derecha, que es el sacral slope o la pendiente sacra, se hizo un establecimiento para correlacionarse con la lordosis lumbar, haciendo una placa horizontal con respecto a S1 y se asocia con una pequeña lordosis lumbar. Sin embargo, es posicionalmente dependiente y se altera debido a la retroversión pélvica. Por eso su utilidad está en duda. Sin embargo, lo que tiene que ver con la incidencia pélvica, que es la primera imagen, es un parámetro morfológico único para cada individuo y que tiene una fuerte correlación con la lordosis lumbar y ha surgido como un nuevo parámetro que va a relacionar esa incidencia pélvica con la lordosis lumbar para guiar un planeamiento quirúrgico que estemos en manejo y permitir un enfoque específico del paciente para los objetivos del tratamiento. Con este nuevo parámetro, la incidencia pélvica y la lordosis lumbar cuantifica qué tanto desajuste en la morfología pélvica como una unidad tiene con respecto a la columna lumbar y a la columna torácica, utilizando un constructo en el cual se identificó que esa relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar tiene que ser menor a 10 grados, en la cual van a utilizar una fórmula matemática en la cual, mediante los ángulos de Cobb, van a ser incidencia pélvica más la cifosis torácica dividida entre 2 más 10. Y si eso nos da menor a 10 grados, se asocia con una lordosis lumbar que pueda estar dentro dentro del objetivo de la alineación sagital de la columna y por ende no inestabilidad. Entonces, esa relación de la incidencia pélvica y la lordosis lumbar nos dice que pues tenemos un punto de referencia que es 50%. Entonces, si es menor al 50%, se puede asociar más con una rectificación de la lordosis lumbar. Y que si exagera más de un punto del 50%, podemos tener una hiperlordosis lumbar. Entonces, vamos a tener una medición de los ángulos regionales de la columna que se cuantifican mediante el ángulo de Cobb. Para lo que tiene que ver con la columna cervical, vamos a tener como medida el platillo inferior de C2 y el platillo inferior de C7. Entre esos dos vamos a marcar un ángulo y ese va a ser nuestro ángulo de Cobb medido para la curvatura cervical. Para la curvatura torácica vamos a tener como referencia el platillo superior de T4 y el platillo inferior de T2. Para la curvatura lumbar o la lordosis lumbar lo vamos a medir con el platillo superior de L1 y el platillo el platillo superior de C1. Con eso medimos el grado de lordosis lumbar, si está dentro de límites o si está con hiperlordosis, que nos puedan hacer una alineación sagital ya sea positiva, negativa o neutra, como se va a explicar en esta diapositiva. Entonces tenemos una alineación espinal global, más comúnmente midiendo el eje vertical sagital, definido como el desplazamiento sagital de una plomada que va a caer desde el cuerpo vertebral de C7 hasta la esquina posterosuperior de la primera vértebra sacra, categorizándose como alineación positiva, neutra y negativa si está por encima, dentro o debajo del rango que está dentro de los 40 milímetros con respecto a esta esquina de S1. Entonces, ¿qué se dice? Que es positiva cuando aumenta la distancia y más posterior a S1 es. Es negativa si es más anterior a la línea plomada. Y es normal si está dentro de los 40 milímetros de distancia con respecto a esta esquina de S1, que es el punto de reparo con respecto a la línea plomada que cae S7. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta con los ejes que tiene que ver con el eje femoral y el eje tibial para hacer un mecanismo completo de los mecanismos compensatorios en una alineación sagital en una postura erguida del paciente. Entonces, los objetivos que vamos a tener dentro de una alineación sagital va a ser que la alineación sagital espinal va a estar generalmente menor a 20 grados.
que la relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar sea menor a 10 grados y que la inclinación pélvica, que es el PT, sea menor generalmente a 20 grados. Ese va a ser nuestro objetivo de alineación. De igual forma, esto va a ser variable con respecto al grupo etario en el que estemos cambiando, conformándose y siendo mayores cada vez con la edad. Es decir, va a aumentar progresivamente, aumente la edad del paciente. Acá lo que quiero mencionar son los movimientos permitidos o los rangos de movimiento en la espina cervical superior, en la cual tenemos que los rangos de movimiento en occipito cervical, lo que tiene que ver con la unión con el atlas, los rangos de movimiento en flexo-extensión pueden ser hasta 25 grados, lateral de 5 y en rotación axial también de 5. Lo que tiene que ver con C1, C2, la flexoextensión es un poco menor de 20 grados, pero de igual forma es mayor con respecto a los niveles subaxiales de la columna, con una flexión lateral de 5 grados y con una rotación axial que es la mayor de toda la columna, que es de 40 grados. Por ende, White y Panyares dice que para decir que hay una inestabilidad de los criterios para la columna cervical superior van a cambiar, que de igual forma pueden hacer puntuaciones de 5 o más para decir si es inestable o no, teniendo en cuenta la extensión del movimiento. Si en rotación axial mayor a 8 grados, si una traslación mayor a 1 milímetro entre el occipital y C1, mayor a 7 grados entre C1 y C2, mayor a 45 grados en la rotación axial, mayor a 4 milímetros en una traslación entre C1 y C2, y que haya menor a 13 milímetros entre los cuerpos posteriores de C2 con respecto al anillo de C1. Y esto es lo que quería mencionar con respecto a lo que tiene que ver con biomecánica y estabilidad espinal. Bueno, cada año estamos repasando este tema y siempre genera bastante dificultad por la cantidad de información. Eh, Muchísimos datos puntuales sobre ángulos, sobre distancias entre uno y otro, relación articular y entre cada vértebra. Pero bueno, eso cada vez que nos enfrentamos a un paciente hay que repasarlo y hay que tenerlo en cuenta para mirar hasta qué punto debemos corregir una deformidad o una fractura. En la primera parte de la charla, pues usted habló de la biomecánica y digamos, en todas estas patologías del ser humano que en los animales no se presentan, precisamente porque el precio de ser erguido, se mencionaban los textos antiguos, cuando pues, los animales, perdón, los homínidos evolucionaron al ser humano y entonces ya de cuatro patas empezaron a caminar en dos piernas, hizo que la columna vertebral se alineara de una manera diferente y por ende entonces sufrieran ciertas patologías asociadas a estas nuevas, a, a esta nueva manera de organizarse en las vértebras. Y así es que tenemos como ciertos segmentos vertebrales son los que sufren más que otros. En particular para la hernia discal, el E4, el E5 y el E5, C1, los más afectados, y a nivel cervical, C5, C6 y C4, C5. Entonces, precisamente por lo que usted mencionó de las relaciones entre uno y otro, lo otro que mmm, mencionó que me gustó también la relación de la presión intradiscal, y en la relación con la posición que uno adopte cuando uno está en las actividades diarias básicas cotidianas, si está uno sentado en una oficina o si está trabajando de pie o cuando usted adopta posiciones anómalas y cómo la presión se aumenta al doble y hasta el triple cuando se hacen movimientos anormales. Entonces, eso explica, digamos, cómo las personas, los conductores de taxi o de camión, etcétera, de bus, son una población muy frecuente que sufre de hernia discal, a pesar de que uno los ve sentados todo el día y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si ellos no están alzando cosas pesadas, es por la posición, ¿no? Precisamente, cómo la presión intradiscal se reparte de una manera diferente y hace que el disco se degenere y conlleve a las patologías que mencionó. Bueno, muy bien. Es un tema bastante extenso. Quisiera oír opiniones de los colegas.
Buenas noches, Jaime, y a todos. Es que yo Gracias. creo que llegué un poquito tarde, no alcancé a oír. Una pregunta que yo siempre les hago es, ¿cómo es que se nutre el disco intervertebral? Una. Y la otra es, en estos pacientes que levantan alto peso, casi el doble como los levantadores de pesas, más que degeneración discal, no sé, pregunto, yo he visto es como canales lumbares estrechos, como si se hipertrofiaran los ligamentos. Entonces, en ese punto, ¿cómo explicaría uno? ¿Será que en esos movimientos, sobre todo los ligamentos amarillos, están muy gruesos que hacen que el canal se vuelva estrecho, ¿no? A ver si podemos contestar eso. Profe, la nutrición viene desde de las placas anulares del disco a través de los platillos superiores del disco, del cuerpo vertebral. A partir de ahí va a nutrirse el disco. Por ende, cuando se hace una rigidez y una pérdida de la hidratación del disco intervertebral, se va a afectar la nutrición del disco y por ende aumentar la rigidez del núcleo pulposo y por ende haciendo una degeneración discal. Con Es lo, respecto a lo que dice, es lo que llamamos imbibición, ¿no? Nutrición por imbibición. O sea que sí, señor. le quita exactamente, muy bien. Y con respecto a los levantadores de pesas, como lo dije, el disco en su parte posterior y posterolateral, las capas que tiene son más delgadas porque va a tener menos capas con respecto a la parte anterior del disco y van a ser mucho más finas. Por ende, cuando hacemos esas fuerzas que son excesivas, va a haber una sobrecarga sobre los elementos neurales posteriores, por ende, va a haber una sobrecarga sobre esos elementos neurales evidenciados en los complejos ligamentarios y los facetas. Por ende, van a una hipertrofia y que va a condicionar la hiperlaxitud y la sobrecarga a ese nivel. Ok, muchas gracias. Sí, recordar que Hola. Recordar los que discos no los tienen discos no tienen. vasos sanguíneos. Sí, señor, es el complejo vascular más grande del cuerpo, profe. Hola Kevin, buenas noches. ¿Qué más, Cristian? Bien, no, lo felicito por la charla. Quería complementar una cosa. La incidencia pélvica entre los parámetros que usted dio espinopélvicos es un parámetro que es un valor fijo, como se mencionó muy bien, y que uno a veces debe tenerlo en cuenta, o bueno, debería tenerlo en cuenta cuando uno intenta hacer, por ejemplo, correcciones de patologías a nivel de la región lumbosacra. Rara vez se modifica, es un valor constante, se puede modificar, por ejemplo, en población con patologías del colágeno, en población muy senil que tenga anomalías de la articulación sacroiliaca que afecte esto, o en espondilolistesis. Sin embargo, como es un valor estándar, también Panjabi, entre otros autores, después de los 90, también han evaluado que eso es idiosincrático por un evento racial. Es decir, la incidencia pélvica depende del grupo, por decirlo así, óseo, antropológicamente hablando, al cual usted está analizando. Ejemplos, por ejemplo, población caucásica, población mongoloide, población africana. Cada uno tiene un nivel de incidencia pélvica diferente. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, los parámetros que uno busca para optimizar, por ejemplo, el balance sagital, entre otros, deberían basarse en eso. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, corregirle la columna, colocar, por ejemplo, las metas de, por ejemplo, un cajetín de lordosis en un paciente que usted hace una LIF, por ejemplo, una población un caucásico de 1,90, flaco, alto, con una incidencia pélvica baja, comparado, por ejemplo, a una población, a una mujer afrodescendiente cuya incidencia pélvica mayor y las metas de corrección lordótica sean diferentes. Entonces, ese es un valor que uno debe tener en cuenta, es porque los objetivos quirúrgicos que uno establece en las correcciones de deformidad dependen mucho de a qué grupo poblacional ósea está usted trabajando. Y lo último para complementar es que, digamos que siempre ha sido difícil respecto al SBA, la línea pluma, establecerlo como una correlación clínico-imagenológica debido a que es una variable subrogada. Es decir, esta valor se ha intentado estimar, hay unos experimentos en los 70, en los 80, que donde se intentó calcular el centro de gravedad y es una manera, para calcular el centro de gravedad de un ser humano es muy difícil, ¿sí? Requiere un sistema de medición de presiones en una placa, poner al paciente en una posición especial durante un tiempo. Entonces son valores indirectos que, por ejemplo, pues digamos que para la práctica médica uno intenta hacer, por ejemplo, lo que propone Ospine, valores arbitrarios como para hacer práctica la cosa, pero hay que tener en cuenta que gran mayoría de esas variables se hicieron en estudios en modelos cadavéricos con solo componente óseo. Es decir,
que el elemento del el componente neuromuscular, todo el componente de tendones, todos los ilioespinales, todo el componente muscular y su importancia en el mantenimiento del balance sagital, pues no se ha estudiado de manera clara en la biomecánica y el impacto que eso puede tener, por ejemplo, en los posibles desenlaces postoperatorios. Lo que sí es claro es que, pues por supuesto, la parte y todas las intervenciones quirúrgicas tienden a afectar este elemento tan importante en la biomecánica y la idea es, por ejemplo, para el neurocirujano, es que entre menos transgreda la parte osteomuscular, de todo el componente de tendones y músculos, va a ser mucho más importante para la recuperación del balance sagital. Hay pacientes que se operan, usted hace todas las medidas por radiografía, se ve bonito, se recupera el balance y a los 2 meses vuelve a estar en deformidad. ¿Por qué? Porque probablemente hubo un compromiso del componente muscular que puede haber afectado el desenlace posterior, entre otras cosas. Lo felicito por la charla, Ken, y fue muy grata y espero que pues, sea de útil para todos. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a la charla y los invitamos para el próximo martes. Que descansen. Gracias, profesor. Hasta luego.